Esta mañana reflexionaba sobre un salmo que es un cántico y dice el Salmo 122:1, yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí? Gloria a Dios. Vamos a tener una oración. También darles la bienvenida a los que nos están escuchando por YouTube. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, quiero darte las gracias, Padre de la Gloria. Gracias porque sabemos, Señor, que tu santa presencia está aquí entre nosotros, Padre. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de nosotros, que seas tú hablándonos, Señor. Háblanos, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Trata tú con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras inquietudes, Señor, nuestras necesidades, Padre. Tú eres el único, Señor, que nos restaura, que nos confronta, que nos conforta, Señor, que nos alienta, Padre. Y en esta tarde, Señor, queremos poner todo delante de tu santa presencia, Padre, que todo lo que hagamos, todo lo que cantemos, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor, porque tú eres el único merecedor de ella, Señor. Háblanos a través de tu palabra, a través de nuestro hermano, Señor, y ayúdanos, Señor, a retener todo lo que proviene de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte en espíritu, en verdad, y a deleitarnos cada día con tu presencia y con tu santa palabra, Señor. Te lo pido en tu santo y precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener el tiempo de alabanza. Antes vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 4, versículos del 23 al 24. Dice así la santa palabra del Señor. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Amén. Ahora sí, vamos a tener el tiempo de alabanza y voy a darle pase a mi hermana Susana. Dice la Biblia en Romanos 8:14 que todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Qué preciosidad, qué promesa saber que somos hijos de Dios cuando obedecemos su palabra. Rey de Reyes. salvación, aún en tu sufrimiento.
muerte para siempre, el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. La palabra de Dios nos sigue hablando conforme a su espíritu. En el pasaje que estábamos leyendo de Romanos, dice el versículo 16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Y todo esto lo compartiremos con Cristo. ¡Qué promesa tan preciosa! Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama
mi casa. Visita mi casa, cámbiala, Señor. Visita mi iglesia. Visita mi iglesia, cámbiala, Señor. Visita La Palma. Visita La Palma, cámbiala, Señor. Visita España. Visita España, cámbiala, Señor. Dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía y me guíe a tierra de rectitud. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Padre, te doy gracias por tus dones divimos y todo lo que tenemos viene solo
Dice así la palabra del Señor. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham incluso de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Amén. Voy a dejarlos con mi hermano Alberto, que nos trae el mensaje en esta tarde, el Espíritu Santo. Muy buenas tardes, hermanos apreciados. Un saludo fraterno. Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Un inmenso placer poder compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios, y más en esta ocasión que he tenido ese privilegio pues de hablar acerca del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. No en ese orden tradicional de ponerlos de arriba a abajo, creyendo que el de arriba es más importante, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Señor. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Una misma sustancia, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Eso, empecemos por ahí. Hablar de Dios el Espíritu Santo. Sabiendo pues anticipadamente que Él es una persona. Se trata de una persona. Estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo. En el mensaje vamos a estar haciendo un recorrido en el Nuevo Testamento, pero específicamente en los Evangelios, los Evangelios y en el libro de los Hechos. Vamos a citar varios versículos, por eso la Biblia a la mano, en donde voy a estar destacando primeramente la importancia del Espíritu Santo, la presencia y la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y en un segundo bloque vamos a estar hablando de la importancia y la presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Eso nos puede llevar a una conclusión de hacernos ver la importancia y la necesidad del Espíritu Santo en tu vida, la necesidad y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y la necesidad y la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. La importancia, lo necesario que es el Espíritu Santo en la iglesia. A tal punto que podamos clamarle: Espíritu de Dios, ven y lléname. Necesito, tengo sed de ti. Yo personalmente pienso que esta es una época donde urgentemente la iglesia necesita ser llena del Espíritu de Dios. Son unos tiempos bien difíciles, pero el Señor dijo que para estos tiempos bien difíciles Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Amén. Y en esa promesa confiamos de que vamos a prevalecer, que la iglesia va a salir victoriosa en medio de todas estas dificultades de incredulidad, de apostasía, de movimientos anticristianos. Dios nos dará la victoria,
por medio de su Santo Espíritu. Amén. El Espíritu prometido por Dios. Bueno, vamos esto a manera de introducción. Y vamos ya a entrar al Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Voy a destacar allí la cita del versículo 11, en lo que acabamos de leer. Lo que dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando se le pregunta que quién era él era aquel que había venido a prepararle el camino al Señor. Pero destacó en el versículo 11 que dijo: yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, ni siquiera merezco desatarles las sandalias. Creo que sí, está en Reina Valera 60. Dice: pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, estamos viendo ahora la importancia y cómo aparece el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Desde el comienzo de su ministerio, anunciado por Juan el Bautista, habla de lo que él haría. El que viene detrás de mí es el Señor Jesucristo, que es más poderoso que yo. De él yo no merezco, no soy digno de llevarle las sandalias. Él, que iba a ser, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué haría Jesucristo además de dar su vida por nosotros? Además de llevar nuestros pecados, ir a la cruz, ¿qué más haría? Bautizarnos con Espíritu Santo y fuego, anunciado por el mismo Juan el Bautista. Él bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Tenemos ya esto claro, anunciado desde el principio, y es algo que iba a hacer el Señor Jesucristo, que iba a ser bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Ahora, en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21, invito a que me acompañen en la lectura. Vamos a ir esta vez un poco lento porque vamos a estar buscando los versículos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahora, el mismo Señor Jesucristo destaca la importancia del Espíritu Santo en su misma vida y en su ministerio. Él lo destaca en el capítulo 4, versículo 18 al 21, dice así. Eso fue allá en Nazaret, en la sinagoga. Entrando en la sinagoga se le dio el libro del profeta Isaías y lo abrió precisamente allí donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí. Es el Señor Jesucristo hablando en esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La unción del Espíritu Santo, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se había cumplido aquello donde él destaca y reconoce que el Espíritu Santo estaba sobre él y que ese Espíritu lo había ungido, había sido ungido por el Espíritu Santo para el ministerio que tenía por delante. Todo lo que él iba a hacer: anunciar el Evangelio, libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, la liberación. Destacando entonces la importancia y la presencia del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aquí él mismo lo destaca. Ahora vamos a Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos al versículo 37 y 39. Fiesta de los tabernáculos, el último y gran día de la fiesta. ¿Qué sucedió ese día?
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Eso lo dijo a gritos, no lo dijo, pegó un tremendo grito. ¡Epa! Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. Y esto se refería al Espíritu que iban a recibir todos los que creyéramos en Él. Gloria a Dios. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva deben estar corriendo de nuestra vida. Ríos de agua viva deben fluir de esta iglesia, porque Él dijo que ese río iba a correr de todos los que creyeran en Él. El Espíritu que íbamos a recibir todos los que creyéramos en Él. No es solo para algunos, no es solo para las mujeres, no es solo para los hombres, no es para los ministros, no, para todos aquellos que creyéramos en Él. Sí que te quiero despertar esta expectativa, que tu vida no puede seguir siendo un chorrito de agua, un poquitito de agua. Tiene que ser un río de agua viva, la presencia del Espíritu Santo. Voy a terminar de leer. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, él mismo aclaró, se aclara aquí Juan, esto dijo refiriéndose ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy a detenerme en esta observación. El Espíritu Santo aún no había venido cuando Cristo dice esto, ¿verdad? Porque Cristo todavía no había sido glorificado. Esa es una observación importante. Para que Cristo pudiera ser glorificado, Él tenía que, obviamente, hacerse hombre, ir a la cruz, morir, llevar una vida sin pecado. Aunque tentado, Él no cometió pecado alguno y se ofreció como una ofrenda por el pecado. Tuvo que sufrir el martirio, la cruel tortura, su muerte, y resucitar al tercer día, ascender a los cielos para poder ser glorificado. Si Cristo no es glorificado, el Espíritu Santo no había podido venir. Si Cristo falla en su misión, no hay posibilidad de que pudiéramos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitaba la glorificación de Cristo, y para que Cristo pudiera volver a la gloria que tenía antes, tenía que pasar por todo lo que pasó. Esto es como para apreciar al Espíritu Santo. Costó un precio que Él pudiera venir. Es como apreciarlo, estimarlo en la iglesia y en nuestras vidas, porque está relacionado con eso. El Espíritu Santo no había podido venir. ¿Por qué causa? Porque Cristo aún no había sido glorificado. Esto lo dice el Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. ¿Recuerdan esa fiesta que celebraban los judíos recordando su parte cuando estuvieron 40 años en el desierto, que les tocó vivir en carpas, en la miseria, por desobediencia les tocó vivir de esa forma? Ellos recordaban eso. Todavía en ese pasado recordaban el desierto, 40 años. Y la tradición cuenta, la tradición judía, que en el último día de esta fiesta, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Hacían una procesión. ¿Saben lo que es una procesión? Sí, lo de la trasfondo católico, ¿saben lo que es una procesión? Bueno, el sumo sacerdote con la gente hacían una procesión, como una marcha, pues él iba adelante. Iban al estanque de Siloé, recogían un poquito de agua y luego llegaban hasta el altar y ese poquito de agua lo vertían sobre el altar. Cuando están haciendo eso, es que Jesucristo le dice: miren, si alguno tiene sed, venga a mí, beba.
No ese chorrito de agua. Es un río que va a venir a ustedes. Tras tradiciones vacías, rituales religiosos. Aquí está entonces lo que propone Jesucristo. No más tradición, no más rituales vacíos, no más una religión que te deja frustrado. Es un río de agua viva. Es un río de agua viva. Es un río de agua viva lo que Jesucristo promete. Es un río de agua viva para la iglesia. Agua que se va renovando, no un agua estancada. ¿De dónde agarraban agua? Del estanque de Siloé. Agua estancada, un agua que está estancada. Lo que hay en nosotros no es un agua estancada. Es un río de agua viva que se renueva cada día, aleluya, en la presencia de Dios y en la llenura del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y nos renuevas con su Espíritu y te llena de nueva fe, de nueva esperanza, de gozo y de alegría. Bendito sea Dios por esta promesa que nos hizo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si no lo tienes, con este mensaje yo quiero animarte y decirle, Dios, eso está escrito ahí, tú lo dijiste, Señor Jesucristo. Yo no quiero con este arroyito que tengo. Yo necesito un río, Dios. Dame ese río de agua viva. Yo quiero ver que ese río fluya en mi vida. Es un río de agua viva. Gloria a Dios. Aquí eso lo leemos ya en Juan 7, 37 y 39. Bueno, y para animarte a que lo pidas, ese río de agua viva, el mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:11, porque empezamos a orar también los martes. La hermana Norma tuvo la idea, vamos a orar para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Bueno, creo que Dios está deseoso de llenarnos del Espíritu Santo. Estamos orando para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. No solamente aquí Los Llanos, Tijarafe, Santa Cruz, ¿verdad? Y toda La Palma, toda la iglesia de Canarias, España, sea llena del Espíritu Santo y pueda surgir, como cantábamos, visita a España, Dios, aleluya, un gran avivamiento, un gran despertar espiritual en toda Europa. Bendito sea Dios. Lucas 11:11. Lucas capítulo 11, versículo 11 dice, bueno, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará, ¿qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Necesitas y quieres ese río de Dios, dígale, Padre, soy tu hijo. El Espíritu mismo me da testimonio que soy tu hijo, que soy tu hija. Por lo tanto, te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Amén. Lléname de tu Espíritu. Quiero que renueves mi vida. Quiero que renueves mi fe. Si estás con dudas, que vacilas, que hay días que estás fervoroso, pero otros días estás muy triste y vas en ese vaivén, dile, Dios, yo no quiero seguir así. No estoy conforme con mi vida espiritual como la estoy llevando. Quiero fluir en ese río de agua viva. Amén. Y entonces está esa promesa. Si nosotros, siendo malos, les sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cierto? Si los hijos nos piden algo, hacemos el esfuerzo por dárselo. Siendo nosotros malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más, dijo el Señor Jesucristo, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A todos los que se lo pidan. Yo quisiera que salieras de aquí con ese inmenso deseo. Rapidito, quiero irme de aquí porque me voy para mi casa, a arrodillarme, me tiro de rodillas en el cuarto. Dios, lléname de tu Espíritu. Quiero amanecer mañana lleno del Espíritu Santo, con ese río fluyendo, porque aquí está tu palabra. Y Dios honra su palabra, Dios bendice su palabra. Bien, entonces en este primer segmento hemos querido destacar al Espíritu Santo en la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Voy ahora a hacer una especie de contraste en cuanto a la vida de los apóstoles
cómo era la vida de los apóstoles antes de ser llenos del Espíritu Santo y cómo esa vida cambió después que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo cambió esa vida? Un antes y un después. Vamos a buscar primeramente en Marcos 10, 35 y 37. Vamos ahora con la vida de los apóstoles. Evangelio según San Marcos. ¿Qué pasó allí? Marcos capítulo 10, versículos 35 y 37. Una muy mala idea de los hijos de Zebedeo. Aquí vamos. Marcos 10, 35. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: muy bien, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, en tu reino, nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. No le estaban pidiendo nada. Ellos querían cargos, posiciones, pero posiciones muy distinguidas. Quiero que en tu reino, yo, Juan, a tu derecha y mi hermanito aquí a la izquierda. Le están pidiendo una posición, un cargo. Por supuesto, en el versículo 41, cuando los otros apóstoles se dieron cuenta de lo que estos hombres estaban pidiendo, eso no les cayó muy bien a ellos. Se enojaron. Eso causó una enemistad y un enojo entre los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque había entre ellos todavía esa parte egocéntrica, un egocentrismo, centrándonos mucho en lo humano, en donde se buscan cargos, posiciones. Y entonces esto nos puede confrontar un poco con lo que ocurre en nuestras iglesias, lo cual muchas veces genera pleitos, enemistades y diferencias, porque tenemos una visión muy egocéntrica. Y pienso en un cargo o posiciones para distinguirme, esa manera muy humana que estamos familiarizados con eso, y que genera más que unidad y unión para el trabajo en la iglesia, enemistad, separación. No, yo quería eso y se lo dieron a fulano, entonces yo no lo apoyo, ¿verdad? No voy a apoyar esa idea, porque, bueno, yo tenía esa idea y entonces más bien se le ocurrió, fue a la hermana Susana, entonces yo no voy a apoyar eso, ¿verdad? Entonces hay esas ideas. Los apóstoles, antes de ser llenos del Espíritu Santo, lo ven aquí muy evidente, y gracias que el Espíritu Santo fue tan franco y nos describe esto, que pudiera haber sido pasado por alto, ocultado. ¿Cómo se les ocurre a ellos decir eso? Buscar cargo. Quiero que me des a la derecha y mi hermano aquí a la izquierda, y los otros, bueno, vamos a ver en qué los vas a poner. Pero ¿qué pasa después que ellos son llenos del Espíritu Santo? Vamos a ver el tremendo cambio que ocurre en ellos después que son llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo de los apóstoles está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2, lo recuerdan muy bien, el día de Pentecostés, cuando estaban allí reunidos, vino como un viento recio que sopló en la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo cambia la vida de estos hombres después que son llenos del Espíritu Santo? Vamos a leerlo en Hechos ahora capítulo 4. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con su egocentrismo? Con su visión muy terrenal. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Qué dice ahí? La multitud de los que habían creído, a los que ellos estaban ya discipulando, que eran ya sus discípulos, ¿cómo eran? Incluyendo los apóstoles. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Un cambio diferente, un tremendo cambio. Nadie estaba pendiente de posiciones, aún ni lo que poseían decían que era de ellos.
menos estar aspirando cargos o posiciones. Tenían todas las cosas en común. Y como eran de un corazón y un alma, tenían una misma opinión, eran de un mismo parecer. ¿Sí? Aquí la versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera, Hechos 4:32. Dice, todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y tenían la misma manera de pensar, en un mismo parecer, un mismo sentir. Esa unión solo se logra por medio del Espíritu Santo. Es cuando se anda en el Espíritu. Cuando andamos en la carne, no. Porque en la carne cada quien piensa muy particular y a su manera. Es el andar en el Espíritu, es ser lleno del Espíritu Santo, es vivir en el Espíritu, obedeciendo los deseos del Espíritu. Si todos somos llenos del Espíritu Santo, entonces somos del parecer del Espíritu. Tenemos la perspectiva del Espíritu Santo. Tenemos el sentir del Espíritu de Dios. Y somos de un mismo parecer. Y indudablemente nos evitaríamos muchas discusiones inútiles que a través de los años le han causado tanto daño a la iglesia. Bueno, vimos aquí ya ese cambio. Otro contraste. Vamos a Mateo capítulo 17, versículos 14 y 16. Mateo 17. Vamos a leerlo aquí. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, vino a Jesucristo un hombre. ¿Se recuerdan el hombre que tenía un hijo enfermo, que el hijo sufría de epilepsia y era lanzado al fuego, al agua, y entonces lo trajeron a los discípulos, a los apóstoles, para que lo sanaran? ¿Pero qué pasó? Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, se lo trajo a ellos, a sus discípulos, a los apóstoles, ¿y qué pasó? Nada, no los pudieron sanar. Frustración, fracaso, ineficacia. No fueron eficaces ahí, fallaron. Se los traje a ellos, pero mira, nada, no lo sanaron. No pudieron sanarlo. Eso era antes de ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Antes tenían sus fallas, sus fracasos, ineficacia, incompetencia. Pero ¿qué pasa cuando estos hombres son llenos del Espíritu Santo? Vamos a leerlo, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, muchas, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, un ministerio eficaz, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Por algo hacía esta gente eso. Por algo sacaban los enfermos para que cuando Pedro caminaba, la sombra los tocaba. Algo ocurriría con eso. Esta gente, bueno, cuando Pedro iba caminando, ahí le ponían el enfermo para que la sombra lo tocara y algo le ocurriría a esos enfermos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Todos eran sanados. Allí nadie se iba para su casa con su enfermedad. Qué gran diferencia.
Allá te traje mi hijo, nada, no pudieron hacer nada con él. Aquí, todo tipo de enfermedad, todos eran sanados por las manos de los apóstoles. Una gran diferencia. ¿A qué se debe eso? A la llenura del Espíritu Santo. No eran ellos, era el Espíritu de Dios que moraba en ellos. Es Dios mismo. El Espíritu de Dios es Dios Espíritu. Dios habitando en nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Es Dios que vive en nosotros por medio de su Espíritu. Y su Espíritu es el Espíritu de poder. Es el Espíritu de poder. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, el versículo 8, que dijo, y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y qué clase de poder? Se podía testificar y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra, porque iban a recibir el Espíritu Santo, el poderoso Espíritu de Dios. Ahora me llama la atención esto, porque cuando Pablo también habla, cuando él dice, creo que en Corintios, no me traje la cita, pero algunos de ustedes la pueden recordar, cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no es una religión, no es una religión muerta, fría, una religión que frustra al hombre, que lo deja con sus problemas. El Evangelio es poder de Dios, dijo Pablo, para salvación tanto al griego como al judío. Y cuando Pablo usa la expresión en griego poder de Dios para referirse al Evangelio, el Evangelio es poder de Dios, es la misma expresión que usa Jesucristo cuando dice recibirán poder. De tal manera que el Evangelio no es otra cosa que el mismo poder del Espíritu Santo. La misma expresión en griego, usted la puede buscar. En quien tenga esa concordancia de Strong que usa las palabras griegas, recibirán poder en griego que usa el Señor Jesucristo, es el mismo griego que usa Pablo cuando dice que el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. Lamentablemente en una de las predicaciones nuestro hermano Santiago nos habló de las religiones y hablaba de que la religión evangélica no salva y han convertido el Evangelio en una religión. Porque mientras las iglesias no estén llenas del Espíritu Santo, no pasarán de ser eso una religión, inventos y normas de los hombres. ¡Aleluya! Pero estamos dispuestos a que eso se acabe, a romper con eso. Amén. Porque aquí hay hombres y mujeres que tienen sed y quieren ver las maravillas de Dios en La Palma, en Canarias y en España. Y si hay que pagar un precio, diga, lo pagaremos. Amén. Si hay que pagar un precio, Dios, lo pagaremos. Esta gente también tuvo que pagarlo, ¿verdad? Los apóstoles tuvieron que pagar ese precio, pero ellos estaban dispuestos a ser instrumentos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Porque el Evangelio es eso, poder de Dios. Es poder de Dios. Bueno, estábamos viendo aquí vamos a otro contraste. Vamos en Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Qué pasaba con los apóstoles una vez que el Señor es crucificado? Una vez que Cristo muere, ya sepultado, ¿qué pasaba con ellos? Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido, así como está con un tremendo candado, unas puertas cerradas. Con las puertas cerradas, ¿por qué? Porque tenían miedo a las autoridades judías. Ellos estaban llenos de miedo. Le tenían miedo a las autoridades judías, al Sanedrín, los sumos sacerdotes, a los ancianos. Ellos se encerraron, hermano. Puertas, ventanas cerrados. ¿Por qué causa? Porque tenían miedo.
Claro, no era para menos, aquella gente era bien mala y se encerraron. Pero ¿qué pasa después con estos hombres? ¿Qué pasa con estos mismos hombres que estaban allí encerrados con miedo? Que el mismo Señor Jesucristo los visita allí y les dice: paz a ustedes, llénense de paz. Van a recibir la promesa del Padre, van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa luego con estos hombres? Vamos a Hechos capítulo 4. Hombres que estaban llenos de miedo. En Hechos capítulo 4, versículo 8, el contexto es cuando Pedro y Juan sanan a aquel paralítico en el puerta del templo y se cree mucha gente y eso causa un alboroto, pero los llaman esas autoridades judías, el Sanedrín, el sumo sacerdote, estas autoridades los llaman para prohibirles que no sigan predicando, que no sigan hablando de Jesucristo. Sí, vamos a ver qué cita tienen ahí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, a las autoridades que él les tenía miedo, ahora mire cómo se les enfrenta. Ahora él no se les queda callado. Ahí mismo en su territorio, el concilio, el mismo que condenó a Cristo a la muerte, ahora le dicen a Pedro: no sigan ustedes predicando, no sigan haciendo estos milagros, les están prohibiendo. Esa fue la cita de Hechos 4:8 y 12:13. En el 12:13, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, Pedro les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allí Pedro aprovecha y les predica a ellos mismos. Entonces viendo el denuedo de Pedro, el denuedo, la versión Dios habla de, dice: cuando las autoridades vieron la valentía con la cual hablaba Pedro. Una gran diferencia, el denuedo, valentía. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres sin estudio ni cultura y se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. Ahora ya no tenían miedo. Ahora le replicaban a las autoridades judías. Ahora Pedro se paraba valientemente y discutía con ellos. Como dice el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo 4. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre gente, vamos a amenazarlos. Eso es lo que estaban haciendo las autoridades judías, amenazándolos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Me gusta mucho esto del versículo 19. Pero Pedro y Juan le replicaron, no se quedaron callados. Y eso significaba que ellos no tenían miedo. Ya no le tenían miedo a las autoridades judías, ¿sí? Y esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Te quita el miedo, te quita el miedo. Y muchas veces también, claro, no llegamos a ese extremo de encerrarnos con candados en las iglesias, pero en un sentido un poquito así como que estamos medios encerrados, ¿verdad? Muchas actividades dentro, pocas fuera, encerrados. Y uno se revisa, bueno, hay un poco de miedo. No sabemos cómo nos van a recibir. No sé cómo me van a responder cuando les hable, ¿verdad? Si no les va a caer bien, me van a insultar, ¿qué me van a decir? Hay miedo. Pero Pedro les replicó: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer al Señor Jesucristo. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Un hombre completamente diferente. No tenía miedo ya. Estaba encerrado antes de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora notan ustedes el cambio con estas tres citas, comparaciones
Y para concluir, quiero leer en Hechos capítulo 2, 39. Porque esta promesa que le hizo el Señor Jesucristo en aquel tiempo, que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, no era solo para aquel tiempo, no era solo para la iglesia de ese entonces. Esa promesa también es para ti y para mí y para todos a los que nuestro Dios llame. Eso lo dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Sí, lo tenemos aquí. Porque para vosotros es la promesa. ¿Ven el contexto bíblico? Es la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, apreciados hermanos. Para nosotros es esa promesa también. Para nuestros hijos y para todos los que están lejos. Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Para todo el que Dios llama, también le es esta promesa de ser llenos del Espíritu Santo, de que de su interior corran los ríos de agua viva. Porque Dios te quiere así, lleno del Espíritu Santo. Ese es su plan. Cristo tuvo que ser glorificado para que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino no para estar de adorno en la iglesia. El Espíritu Santo vino para darnos de su poder, para ayudarnos realmente a poder hacer la obra que humanamente nosotros no podemos hacer. Mire, los líderes, por más capacitados, estudios o habilidades que tenemos, no podemos sacar adelante el plan de Dios con nuestras propias fuerzas. Fracaso absoluto. Necesitamos la bendita ayuda y la guía del Espíritu Santo. Pero tercamente el hombre insiste en querer llevar las cosas de Dios a la manera humana. Y entonces están las normas y los programas y esta otra actividad y lo otro, no dejándose guiar por el Espíritu Santo. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Vamos a orar. Espero animarlos para que ustedes busquen esa llenura y vamos a seguir orando los martes para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Y el viernes también, los viernes también, amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, gloria a Dios. Si usted quiere levantar sus manos y decirle, lléname hoy de tu Espíritu, Padre. Padre bueno, conforme a tu palabra que les he hablado a mis hermanos, dice que si nosotros siendo malos, les sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, y que si le piden un pan no le van a dar una piedra, una serpiente, nada. Si te pedimos el Espíritu Santo, nos vas a llenar de tu Santo Espíritu. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a la iglesia aquí en Los Llanos, a los que también han oído este mensaje, Señor, por YouTube, Señor, que están allá en Tijarafe, en Santa Cruz, y que el Espíritu Santo también los ha despertado a querer ser llenos de tu presencia. Señor, te dejamos esta única oración en tu presencia. Queremos la llenura de tu Santo Espíritu y que los ríos de agua viva, Señor, empiecen a romper esos diques, Señor, que por años lo han mantenido represado, pero que en tu nombre hoy se quebrantan y se rompen esos diques para que de nuestra vida fluyan los ríos de agua viva, el río del Espíritu Santo, aleluya, y podamos ver esos ministerios fructíferos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Y esta iglesia testificando con poder aquí en Los Llanos y en toda Canaria. Gracias, Padre, porque de antemano creo, aleluya, que los que han oído tu voz, Señor, van a responder a tu llamado. Amén. Gracias, hermano, por su atención. Dios me los bendiga mucho. Amén, gloria a nuestro Padre, nuestro Señor. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje que nos ha traído a través de nuestro hermano Alberto. Vamos a tener oración para aquellos que deseen participar. Y los motivos van a ser por los adolescentes y los jóvenes y por el gobierno de España. Aquel que se sienta llamado para orar, ora. Padre Santo que estás en los cielos,
Santo que nos permite interceder, Señor, delante de tu trono, que a veces no sabemos cómo pedirte ni de qué manera, pero sí te queremos pedir, Señor, en esta tarde, por los jóvenes, por los adolescentes, no solamente de esta iglesia, sino de esta isla, de estas ciudades, Señor, de España, en este mundo tan difícil en el que les toca vivir, que está lleno de corrupción moral, Señor, que no tiene norte ni sur, que no tiene leyes morales. Te pido misericordia por ellos. Te pido que tu Espíritu Santo les conduzca a la verdad para que sepan a qué aferrarse. Y tú has prometido que enseñemos al niño en su camino y no se apartara de él, aunque fuere viejo, Señor. Pedimos misericordia por todos estos chicos y chicas que están luchando con el mundo porque les da vergüenza llamarse cristianos, les da vergüenza que les reconozcan con algo que tenga que ver contigo, Señor. Te pido que tú les des valentía, que tú les des poder y que tú les des sobre todo ese arrepentimiento para que te busquen con todo su corazón y que puedan servirte con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, Señor. Porque tú quieres que tu pueblo siga creciendo, pero creciendo en poder, creciendo en amor, creciendo en fidelidad, Señor. Gracias te doy porque tú eres un Dios fiel. Intercedemos y te pedimos esto, sabiendo que nuestras oraciones, Señor, no te son indiferentes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Padre, queremos rogarte, Padre, clamarte, Señor, por el gobierno de España, Padre, para que seas tú obrando en sus corazones, para que seas tú moviéndote en sus vidas, Espíritu Santo. Oh Dios, tú eres un Dios de poder, un Dios maravilloso, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Padre, porque solamente tú, Padre, tienes el poder, Señor, para transformar, para cambiar corazones, Señor. Oh Dios, yo te ruego, Padre, que seas tú manifestándote, Señor, en cada uno de estos gobernantes, Señor. Oh Padre, para ti no es imposible, Señor, y por eso te clamamos a ti, Señor, por eso rogamos a ti, Señor, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios grande, en un Dios que tiene el poder, que tiene la autoridad, Señor, porque todo te pertenece a ti, porque tú creaste, Señor, el cielo, la tierra, Padre. Oh Señor, y clamo por este gobierno, Señor, y ayúdanos cada día a interceder por ellos, Señor, a tenerlos presentes, Padre, porque es un mandato tuyo, Señor. Tú nos dice que oremos por ellos también, Padre. Oh Señor, aunque hay cosas que no nos gusten, Señor, clamamos por ellos, Señor, para que tú seas revelándote en sus vidas, Señor, así como tú lo hiciste con nosotros, Señor, porque no somos mejores que ellos, Padre. Revélate, Padre de la gloria, revélate, Espíritu Santo, a cada uno de ellos, que ellos puedan conocerte, Señor, que ellos puedan tener Señor, un encuentro personal contigo, Padre de la gloria. Yo te clamo por este encuentro para ellos, Señor, que seas tú moviéndote, Padre Santo. Oh Señor, gracias, Padre, gracias porque sabemos que tú eres un Dios grande, Señor, que nada se te queda pequeño, Padre. Por eso, Señor, te ruego, Padre, que seas tú obrando, que seas tú moviéndote, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.
vamos a tener la bendición final, lo vamos a leer todos juntos en Romanos 15:3. Y dice así la palabra del Señor. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente este inicio de semana. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida semana.